Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar con nuestra introducción a las bases fisiológicas. Otro video de bioelectricidad, temas pesados si los hay. Bueno, en este video vamos a trabajar nuevamente lo que es electroquímica, vamos a sacar algunas dudas, vamos a hacer alguno que otro ejercicio y vamos a poder abordar un poco más en profundidad algunos de los problemas que nos suele traer cuando tenemos que interpretar lo que es la ecuación de Nernst. Lo primero que les tengo que decir en este caso es una breve reseña de los videos anteriores. Recordemos que tanto el compartimiento intracelular como el extracelular son electroneutros, es decir, en cada espacio vamos a encontrar la misma densidad de cargas positivas que negativas. La concentración de partículas con cargas son diferentes en cada compartimento, por lo cual vamos a encontrar que hay un gradiente químico que es sostenido a su vez por bombas. Recordemos también que el intracelular es negativo respecto del extracelular. Por convención consideramos el compartimento extracelular en 0 milivoltios. Recordemos también que el potencial transmembrana es equivalente a la diferencia de potencial intracelular menos el potencial extracelular. Y nuevamente reitero, por convención, recordemos que el voltaje extracelular es 0 milivoltios, ¿sí? También una aclaración es que tanto el potencial intracelular como el potencial extracelular, ambos se componen de un potencial eléctrico y un potencial químico, ¿sí? Y recordemos también que estas son fuerzas representadas por vectores con sentido, valor, módulo. ¿Está bien? Y otra cosa, recordemos que en el equilibrio, tanto el potencial intracelular como el potencial extracelular son iguales, es decir, la diferencia de potencial eléctrico intra y extracelular es igual a la diferencia de potencial químico intra y extracelular. De acá es donde sale la ecuación de Nernst, es decir, la ecuación de equilibrio, la cual busca una diferencia de voltaje o un potencial transmembrana de equilibrio, es decir, una diferencia de potencial eléctrico, para poder afirmar y decir que es equivalente a la diferencia de potencial químico. De ahí sale la ecuación de Nernst y de ahí es que se analiza, y partiendo de todas estas premisas es que vamos a sacar nuestras consideraciones. Este video se lo dedicamos a Rodri, un amigo mío, que siempre me dice que Nernst, electroquímica y bioelectricidad le trae recuerdos de Vietnam. Es lo más parecido a Rescatando al Soldado Ryan, a veces me dice. Así que bueno, este video va dedicado para él. Bueno, vamos a arrancar con algunas consideraciones en general y es lo que nos dice la bibliografía oficial. ¿Sí? Vamos a arrancar por ahí. El boron, Fisiología Médica, tercera edición, de editorial Elsevier, sección 2, página 146, sobre la fisiología de las células y las moléculas. ¿Qué es lo que nos propone el boron? El boron nos propone una forma de la ecuación de Nernst en la cual nos dice que el potencial de equilibrio para un ion, es decir, la diferencia de voltaje transmembrana para el equilibrio de un ion X, es igual a R por T sobre el Z de ese ion por F, todo multiplicado por el logaritmo neperiano de la concentración intracelular sobre la concentración extracelular. Esta fórmula es un poco diferente a la que nosotros planteamos en los videos anteriores, pero no está mal. ¿Qué es lo que nos dice esta fórmula? Vamos a repasar primero qué era cada cosa, ¿sí? Recordemos R como la constante de los gases, T la temperatura en Kelvin, Z como el número de oxidación del ion que estamos trabajando, F como la constante de Faraday, logaritmo neperiano, logaritmo neperiano, y acá es donde empiezan los quilombos. ¿Qué va arriba, qué va abajo? Las concentraciones, no me dan los números, no me dan las cuentas, cerrame la 8, pedime el café y la cuenta. Bueno, no es tan así. Lo que nos dice el boron acá, lo que nos propone el boron, mejor dicho, es una fórmula de Nernst para calcular el valor módulo, es decir, el valor modulado. Esto nos va a dar siempre en positivo. ¿Pero por qué nos va a dar siempre en positivo? Bueno, nos va a dar siempre un valor positivo por una propiedad de los logaritmos. Nosotros tenemos que saber que cada vez que nosotros hagamos una ecuación logarítmica del tipo neperiano, si el valor es mayor a 1 del cociente, es decir, de la división que tenemos, si es mayor a 1, siempre el resultado va a ser positivo.
Ahora, cuando sea menor a 1, es decir, nos da una fracción, el valor siempre nos va a dar negativo. Es una propiedad matemática esto. Es así, no hay mucha vuelta. Es así porque es así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En esta ecuación que propone Boron, cuando nosotros consideramos un valor intracelular que es mucho mayor que un valor extracelular, obviamente el resultado nos va a dar un número mayor a 1, ¿sí? Por las concentraciones que se manejan. Siempre nos va a dar valores mayores a 1. Y cuando nos da, en la mayoría de los casos, valores mayores a 1, el resultado siempre va a ser positivo, ¿sí? Siempre nos va a dar positivo esto. Por lo cual, cuando hagamos, considerando la valencia del ion y demás, las ecuaciones, esto nos va a dar un potencial de membrana en positivo, nos va a dar un módulo positivo. Y a veces no se condice con el voltaje de membrana real a la cual el ion estaría en equilibrio. El claro ejemplo lo tenemos con el potasio. Si nosotros en este caso tomamos esta fórmula, ya en Z tenemos que poner 1 positivo, imagínense, y las concentraciones como son, siempre nos va a dar positivo. Y nosotros sabemos que el potencial de equilibrio del potasio en este caso es de casi menos 100 milivoltios aproximadamente. Bueno, lo primero que diríamos es, che, no me dio la cuenta, me equivoqué, arrastré un error. Bueno, no pasa así. Entiendan que esto es a valor módulo. Yo acá les estoy haciendo la aclaración, fíjense que a esta ecuación le faltaría el signo menos, ¿sí? Menos adelante de la primera división de R por T sobre Z por F, para que nos dé el voltaje real, siempre y cuando consideremos la ecuación de Nernst tal cual está puesta en el boron, ¿sí? Falta el menos ahí adelante. Otra cosa, el resultado de este tipo de ecuaciones siempre les va a dar en voltios, es decir, les va a dar en joules sobre coulomb, y eso es el equivalente a voltios. Recuerden que para pasarlo a milivoltios hay que multiplicarlo por 1000. ¿Y por qué lo aclaro? Porque las concentraciones están en milimolares. Cuando hagan las cuentas tampoco le van a dar los números. Así que nada, estén atentos a eso, tienen que estar bien despiertos. La cuenta no les va a dar, reitero, si utilizan el boron así, pero porque les va a dar a valor módulo. Lo pueden utilizar con una carga de prueba y con eso van a saber qué tipo de fórmula están usando. Inclusive hay varios videos oficiales de las cátedras y seminarios y demás, donde se propone una fórmula que es un poco diferente a esta. También cambian el orden de la fracción. Y el mismo doctor que la da dice, les sugiero utilicen esta fórmula. ¿Por qué? Porque ya está calculado así, para que les dé como les tiene que dar. Digamos que ya tomó las consideraciones pertinentes. Yo en este caso hago exactamente lo mismo y lo que hago es presentarle las dos formas que se suelen utilizar para que las cuentas le den. Ahora, partiendo de todo lo que mencionamos antes, reitero, ¿sí? Si diferencia de voltaje o diferencia de potencial eléctrico es igual a diferencia de potencial químico, entonces valen lo mismo. En el equilibrio tienen el mismo módulo o el mismo valor absoluto, pero con sentidos opuestos. ¿Por qué? Porque son vectores. Ahora bien, los potenciales transmembrana de equilibrio, de reposo, etcétera, se calculan considerando siempre por convención que la diferencia de potencial eléctrico en el extracelular o el voltaje extracelular es 0. ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, con el tema de las fórmulas. Les reitero, acá están puestas las dos fórmulas de cómo se debe hacer esto, ya probado, ¿sí? Inclusive con las cargas lo pueden probar tranquilamente. Si utilizamos la que nos propone el boron, para descartar el valor módulo, es decir, el número neto de diferencia, se le pone el menos adelante. Si utilizamos la que propone la cátedra de Fisio, la cátedra 1, por lo menos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, la fórmula presentada es la primera, ¿sí? Se pone directamente el extracelular arriba y el intracelular abajo. No mucho más que eso, la verdad no hay nada más que decir. Solamente presten atención a ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿cómo resolver los ejercicios? Lo que nos rompe la cabeza a todos. Bueno, la pólvora se inventó hace rato, muchachos. Ahora la sopa bien instantánea. Y si no, compramos Maruchan, que le echamos agua caliente al microondas. Esto es así. Acá está puesto el ejercicio
ejemplificado para el potasio, ¿sí? Reitero, potencial de equilibrio para el potasio, R por T sobre Z por F, logaritmo neperiano del extra sobre lo intra a 37 grados. Está puesto tal cual la fórmula que propone la facultad. Después vemos la otra que yo les dije en el video anterior, ¿sí? Primero que todo, bueno, los valores son esos, quédense tranquilos, están ultra chequeados. Está todo redondeado, así que no va a haber problemas con eso. Fíjense cómo se cancelan las unidades. Cancelamos mol, cancelamos los Kelvin, cancelamos los milimolar. Procedemos con las cuentas. Ahí es cuando nos damos cuenta que el resultado nos da en Joule sobre Coulomb, que como les dije es voltios. Seguimos con las cuentas, no tiene mucha rosca, una buena calculadora, estar despierto, un par de café, esas bebidas energizantes espirituosas para rendir. Y bueno, nada, fíjense como el resultado les da menos 0,097 voltios, repito, multiplicamos por 1000, lo pasamos a milivoltios, señores, la cuenta da. Por otro lado, les dejé ahí una tabla con las temperaturas en grados centígrados. Recuerden que si tienen que pasarlo a Kelvin, tienen que sumarle 273,15 grados, ¿sí? Y lo pasan a Kelvin. Ya está calculado el RT sobre F en milivoltios. Y para lo que es base neperiana. Y si lo que es logaritmo en base 10 también lo tienen calculado, ¿sí? Las concentraciones también están aproximadas. No van a tener mucho más problema con eso. Y por último, lo que les voy a mostrar ahora es cómo se haría en el caso de la fórmula que yo les presenté en el video anterior, que es utilizando el menos adelante, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Fíjense que lo que cambié es el logaritmo, ¿sí? Perdón, el cociente al cual se le aplica luego el logaritmo. Lo único que hice es eso. En vez de estar lo extracelular arriba, ahora lo tenemos abajo. Pero es exactamente lo mismo. Fíjense cómo las cuentas dan. Se los remarqué en verde, lo van a poder ver. Y listo, muchachos. No hay nada más sobre eso, ¿sí? Bueno, espero que les sirva, espero que les haya gustado. Practiquen estos ejercicios, no son muy complicados. El tema que se viene vamos a tener que pensar un poquito más, ¿sí? Así que no se desesperen. Bueno, no se hagan más mala sangre. Dale, nos vemos. Un abrazo.